Capítulo 61. Finales de febrero de 1433, Glarencha. Un pálido sol invernal se alzaba sobre las ondulantes colinas al este de Glarencha. Su tenue luz penetraba el fino velo de niebla que aún se aferraba a las sólidas murallas de la ciudad. El aire matutino se sentía fresco y brillante, con la mezcla de aromas a tierra húmeda y una tenue salmuera de la orilla. Aunque el amanecer acababa de despuntar, las calles ya bullían de fervor. Los soldados revisaban una y otra vez los arreos de sus caballos, los comerciantes competían con voces frenéticas por las ventas de última hora, y los trabajadores se apresuraban entre las carretas, apilando cajas de provisiones que les permitirían aguantar el viaje. Constantino frenó su semental negro al borde del patio principal. El lustroso pelaje del caballo brillaba incluso en la tenue luz de la mañana. Una tela carmesí intenso con el águila bicéfala del paleólogo cubría su ancho lomo. Constantino se irguió, con una capa forrada de piel cayendo sobre sus hombros y ondeando suavemente con la brisa. Dejó que su mirada recorriera la animada escena que se extendía ante él, consciente de que esta partida era más que un simple viaje por los caminos de Morea. Era una declaración innegable. Un camino abierto hacia su autoridad, un primer paso hacia el destino. Tras él se extendía una formidable procesión. Soldados con sus pulidas armaduras de láminas, rayos de sol danzando sobre placas de metal y escudos relucientes. Nobles y eruditos en elegantes carruajes, algunos contemplando pensativamente el empedrado, otros comentando en voz baja la gravedad de la misión. Y varios carros cargados no solo con víveres, armas y suministros, sino también con estandartes nuevos y grandes carteles estampados con el sello de Constantino. Esta propaganda de hieros escopos, un término poco común en aquella época, había sido cuidadosamente preparada para influir en los corazones y las mentes con la misma seguridad con la que cualquier espada podría atravesar una armadura. Aunque no era un ejército, el séquito de Constantino tenía un propósito tan poderoso como cualquier fuerza conquistadora. Donde las espadas podían fallar, las palabras bien elegidas y los símbolos conmovedores podían triunfar. Cada hombre, mujer y séquito de suministros en esta reunión cumplía una función en un gran plan: ganarse la lealtad de sus súbditos. Sintió una oleada de anticipación en el pecho al acercarse el capitán Andreas. El rítmico sonido metálico de los arreos anunciaba su llegada. El capitán, que se había unido a ellos desde el Examilión apenas 2 días antes, era fácil de identificar por sus rasgos canosos y su porte de guerrero. Sus ojos marrones, penetrantes e inflexibles, observaban la columna con la habitual mirada escrutadora de quien conocía el precio de la guerra, incluso en tiempos de paz. Todo está en orden, déspota, informó Andreas, sujetando firmemente las riendas en manos acostumbradas a blandir tanto la pluma como la espada. ¿Sus órdenes? Constantino miró hacia el horizonte, imaginando los sinuosos caminos a través de la escarpada campiña que los llevarían a Mistra, donde le aguardaban el trono, y quizás el futuro mismo del imperio. Respiró hondo, tranquilizándose antes de hablar. Cabalgamos. Ante esa orden, sonó el clarín de una trompeta, resonando en las murallas de la ciudad. Constantino espoleó a su semental. Los cascos del caballo golpeaban los adoquines a un ritmo vibrante que puso en marcha la procesión. Tras él, el brillante estandarte del águila bicéfala ondeaba con la brisa fría, y el rítmico repiqueteo de los pasos de los blindados y las ruedas de los carruajes llenaba la calle. Pasaron bajo los muros de Glarencha. Las piedras parecían susurrar despedidas y cautela a partes iguales. Soldados, sirvientes, comerciantes y eruditos volvieron la vista hacia el camino abierto, preparándose para la marcha. Para Constantino, cada paso de casco marcaba un instante que se escapaba en la cuenta regresiva hacia la declaración que forjaría su destino. Crestena, sureste de Glarencha tarde. El camino a Crestena no era fácil. Serpenteaba y serpenteaba a través de un terreno accidentado, descendiendo por valles poco profundos y ascendiendo de nuevo sobre colinas ondulantes. Gran parte del sendero era de tierra compacta y piedras sueltas, erosionadas por viajeros y carros que habían pasado hacía tiempo. Los olivares se apiñaban a ambos lados, con sus hojas verde plateadas brillando bajo el pálido sol invernal. A pesar del frío persistente en el aire, Constantino se sentía abrigado, pues la cadencia constante de la marcha y el peso de su capa lo protegían del viento frío. Tras él, la escolta seguía como una columna disciplinada. Los cascos de los caballos golpeaban el terreno irregular con un traqueteo sincronizado, levantando lodo, mientras las carretas gemían bajo sus cargas.
Los soldados cabalgaban en parejas o en pequeños grupos, cada uno portando el emblema de paleólogo en sus escudos o túnicas, y los portaestandartes sostenían altos estandartes que ondeaban y ondeaban con la brisa fresca. Toda la procesión parecía una sola entidad viviente, con el pulso medido por cada paso y cada rueda dentada. Para cuando aparecieron las primeras casas de piedra de Crestena, la noticia de la llegada de Constantino ya se había extendido. La noticia había surtido efecto, ya fuera transmitida por mensajeros oficiales o susurrada de un aldeano a otro. A las afueras del pueblo, un modesto grupo de lugareños esperaba. Rostros asomaban bajo toscas capuchas de lana y gorros de tela, marcados por la curiosidad, la esperanza y quizás un atisbo de aprensión. Presentían que algo significativo se agitaba, aunque aún no pudieran identificarlo. Un arco de madera marcaba la entrada a Crestena, con vigas toscamente talladas pero recién pintadas. Al pasar Constantino y su séquito, un repentino clamor de campanas resonó, dando la bienvenida a los viajeros con un repicar cadencioso. El sonido, claro y brillante, resonaba por las estrechas calles. De inmediato, una mezcla de aromas los invadió. El calor a levadura del pan horneándose, el crepitar penetrante de la leña en los hogares abiertos y el aroma húmedo y rico de la tierra, aún húmeda por las lluvias recientes. Aunque Crestena no era una gran ciudad, poseía una vitalidad sencilla que la hacía sentir viva bajo el cielo invernal. Sus grupos de viviendas de piedra se distribuían alrededor de una pequeña plaza central, donde los muros encalados de la iglesia local reflejaban el sol de la tarde. Algunos niños, demasiado pequeños para preocuparse por el decoro, corrían junto a la procesión, señalando a los soldados y riendo al ver tantos estandartes y cascos. Constantino guió a su semental negro hacia adelante, saludando brevemente con la cabeza a aquellos lo suficientemente valientes como para sostener su mirada. Esto era más que una pausa en el largo camino a Mistras. Era una oportunidad para ver cómo respondía la gente, para sembrar las semillas de la lealtad y la unidad. Podía sentir el peso de cada mirada fija, cada palabra susurrada entre los habitantes del pueblo. Sí, algo había cambiado. Y por primera vez, de pie en el umbral de Crestena, sintió que el destino del imperio no era solo una carga que debía soportar, sino también una causa compartida, reflejada en la esperanza que vislumbró en los rostros de los aldeanos. Constantino se desmontó de su silla frente a un modesto edificio de piedra encaramado a las afueras de Crestena. La estructura era baja pero robusta, con gruesos muros diseñados para soportar las lluvias invernales y los fuertes vientos. Junto a ella, un pequeño establo albergaba una fila de caballos bien cuidados, cada uno atado al frente. Sobre la puerta principal, un letrero de madera recién pintado decía Crestena Post en letras grandes y negritas, y debajo, en letras más pequeñas, Tachisipos. Juntos, formaban un símbolo discreto pero potente de un imperio decidido a modernizarse gracias a los esfuerzos de Constantino. Un hombre enjuto salió del edificio, vestido con una sencilla túnica marrón. La tinta le manchaba los dedos, insinuando una vida dedicada a manipular documentos y plumas. Hizo una reverencia de inmediato, manteniendo la cabeza gacha en señal de respeto. Déspota dijo con voz firme a pesar de su humilde postura. Bienvenido al puesto de Crestena. Soy Petros, el jefe de estación. Constantino devolvió el saludo con un gesto de la cabeza. Su mirada recorrió el establo, observando los flancos delgados y fuertes de los caballos, cada uno equipado con bridas y sillas de montar de excelente calidad. Estos eran la columna vertebral de su incipiente red de relevo Tachisipos. La velocidad y la resistencia que llevarían los mensajes con rapidez a través del reino. ¿Cuántos jinetes tienes aquí, Petros? Preguntó. 6, déspota respondió Petros con prontitud. Mantenemos 2 en constante espera. Los demás se rotan para descansar o hacer entregas locales. Con las nuevas estaciones, un mensaje puede llegar a Mistras en tan solo unos días, mientras que antes tardaba más de una semana. Constantino sintió un atisbo de orgullo al mencionar esa velocidad mejorada. No era una fanfarronería. La red que imaginaba finalmente se estaba haciendo tangible, conectando pueblos y ciudades de maneras que transformarían el destino del imperio. Recorrió la estación con la mirada una vez más. ¿Y sus jinetes, están preparados para la urgencia de las tareas que se avecinan? Petros se irguió un poco, envalentonado por el interés de Constantino. Lo son, déspota. Ambos comprenden que cabalgamos por el futuro del imperio, no solo por dinero. Una leve sonrisa curvó los labios de Constantino. Cabalgas por la historia, dijo en voz baja.
Cerca de allí, el capitán Andreas observaba el intercambio con su habitual intensidad, con los brazos cruzados sobre un pecho marcado por años de servicio militar. Constantino sabía que Andreas ya estaba evaluando la eficiencia del puesto, desde el estado de los caballos hasta el grosor de los muros y las reservas de provisiones. Dirigiéndose a su capitán, la expresión de Constantino se tornó pensativa. Capitán, dijo, asegúrese de que estos hombres reciban una pequeña recompensa en oro por su diligencia. Hágales saber que valoramos su servicio y que son esenciales para nuestra causa. Andreas inclinó la cabeza, acatando la orden en silencio. Petros pareció momentáneamente aturdido, luego profundamente agradecido, con un leve rubor en sus mejillas. Desde la estación de Tachisipos, Constantino guió a su séquito por las sinuosas callejuelas de Crestena hacia la iglesia local. Construida en piedra blanca y rematada con tejas rojas, la estructura se alzaba cerca del corazón del asentamiento, con su modesto campanario elevándose justo por encima de los tejados vecinos. Un tenue eco de cánticos lejanos se extendía por el cementerio, insinuando las oraciones que se habían ofrecido allí durante generaciones. A la entrada se encontraba el sacerdote local, un hombre bajo, cuyos rasgos amables se veían ensombrecidos por un sutil cansancio. Unas líneas de preocupación le surcaban el ceño, aunque forzó una sonrisa de bienvenida. Hizo una profunda reverencia al acercarse Constantino. Déspota, murmuró el sacerdote, con la voz temblorosa, mezcla de asombro y fervor. Esta casa del Señor está siempre abierta para ti. Yo también sigo el camino de Hieros Escopos. He leído el manifiesto. Me conmovió profundamente. Constantino reconoció las palabras del sacerdote con un gesto que revelaba genuina satisfacción. Al entrar en la iglesia, las botas de Constantino resonaron en el suelo de piedra con pasos lentos y mesurados. La luz parpadeante de las velas iluminaba los santos e iconos pintados, cuyas hojas de oro relucían en la penumbra. El incienso flotaba denso en el aire. El humo se rizaba en suaves espirales que se agitaban a su paso. Se detuvo ante el icono de Cristo Pantocrator, flexionando la rodilla e inclinando la cabeza en un breve acto de reverencia. Aunque no fue profundamente religioso en su vida pasada, Constantino reconoció el poder de la fe aquí. En este mundo, la creencia no era solo devoción privada. Era comunidad, identidad y lealtad. La fe puede unirlos tan firmemente como cualquier espada o tratado, pensó, inhalando la quietud perfumada. Al salir de la penumbra del interior a la brillante tarde, encontró la plaza abarrotada. La noticia de su presencia se había extendido rápidamente. Agricultores, comerciantes, herreros y tejedores habían dejado de lado sus tareas para vislumbrar al déspota. Su silenciosa emoción era evidente en las conversaciones en voz baja y las sonrisas cautelosas que se extendían por la asamblea. Se había erigido una sencilla plataforma de madera a un lado de la plaza, probablemente usada para anuncios locales o proclamas del día de mercado. Constantino subió a ella, con las tablas crujiendo bajo sus botas, y se tomó un momento para observar a la multitud. Rostros de todas las edades y oficios se volvieron hacia él, reflejando curiosidad y esperanza. Respiró hondo, armándose de valor. Pueblo de Crestena, empezó, dejando que su voz resonara entre la multitud reunida, han oído los rumores. Han oído hablar de la traición en Constantinopla. Un tenso silencio se apoderó de la plaza. Los hombres se removían, las mujeres se aferraban a sus pañuelos con más fuerza. Constantino vio comprensión, quizá incluso temor, en sus ojos. Mi hermano, el emperador Juan, dijo con palabras deliberadas, ha sido asesinado. Se produjo una inhalación colectiva. Algunos jadearon. Otros simplemente palidecieron ante la gravedad de su declaración. Algunos se santiguaron, con el rostro desencajado por la sorpresa. Fue traicionado por quienes deberían haberlo apoyado, continuó Constantino. Su voz adquirió un tono amargo. Pero la mayor traición vino después. Hizo una pausa, dejando que la ira le subiera a la garganta. Una ira genuina. Se la haría sentir. Los otomanos ahora gobiernan nuestra capital. Demetrio se sienta en el trono no como emperador, sino como siervo del sultán. Bizantino solo de nombre. Su alma se vendió por poder. Olas de horror recorrieron la multitud. Algunos hombres murmuraban maldiciones, mientras varias mujeres parecían temerosas, abrazando a sus hijos con fuerza, protegiéndolos. La idea de que un títere del sultán reclamara la corona bizantina era un insulto terrible a su herencia y religión. Pero les digo esto, alzó Constantino la voz, firme y resonante. El imperio no ha muerto. El imperio no pertenece a quienes se arrodillan ante el turco.
pertenece a su pueblo. A ustedes. Desde algún lugar en medio de la multitud se escuchó una ovación tentativa, que pronto encontró eco entre algunas voces más. La tensión nerviosa se transformó en un destello de esperanza. No me arrodillaré, declaró Constantino, dejando que su voz resonara por toda la plaza. No serviré a Murad. Lo derroté una vez y pretendo hacerlo de nuevo. Recorrió lentamente con la mirada a la multitud, asegurándose de que vieran el fuego en sus ojos. Quería que creyeran, no, que supieran que estaba listo para lo que se avecinaba. Soy el legítimo gobernante del imperio, continuó, con precisión en cada palabra. Y te juro que lucharé por él. Hieros Escopos. Un puñado de voces respondieron de inmediato. Hieros Escopos. La frase prendió como chispas en la leña. Un pequeño grupo de soldados entre la multitud repitió su grito. Luego se unieron más, hombres y mujeres por igual, hasta que la plaza resonó con una respuesta apasionada. Constantino levantó una mano y el tumulto de voces se apaciguó. Pero no pido la guerra, todavía no. La guerra vendrá, pero no como un derramamiento de sangre de necios. Primero debemos ser fuertes y estar unidos. Por eso he venido aquí. Para escucharlos, para verlos, para recordarles que el imperio vive donde quiera que su pueblo siga en pie. Se escucharon aplausos y vítores atronadores, cuyo sonido resonó en las paredes de piedra blanca de la iglesia y las tiendas circundantes. La cautelosa curiosidad de la multitud se transformó en un apoyo sincero. Un joven cerca del frente, con las manos llenas de callos del trabajo de campo, dio un paso al frente, con admiración en los ojos. Te apoyamos, déspota. Gritó con voz temblorosa por la emoción, pero firme en su propósito. Constantino asintió, reconfortado por la satisfacción. Esto era más que un simple discurso. Era el comienzo de la unidad que pretendía forjar en Moria. Si puedo inspirar a cada aldea de esta manera, pensó, entonces el camino a Mistra estará pavimentado con lealtad. Al bajar de la plataforma, encontró al capitán Andreas de pie cerca del borde de la multitud. El capitán se inclinó y habló en voz baja, imperceptible. Un buen comienzo, comentó con un tono de aprobación contenida. Pero habrá quienes teman a Murad más que amen al imperio. Constantino esbozó una sonrisa tensa y cómplice. Entonces debemos demostrarles que debería temernos más. Antes de abandonar la plaza, Constantino se giró para saludar a los lugareños reunidos. Se tomó el tiempo de hablar con ellos directamente, preguntándoles sobre sus luchas y sus esperanzas. Los agricultores se maravillaron de su franqueza, tan diferente de la de los gobernantes distantes que habían conocido. Los comerciantes también se sintieron alentados por su disposición a escuchar, mientras que artesanos y obreros reconocieron en sus preguntas una empatía que hablaba de un futuro compartido. Rápidamente se corrió la voz de que el propio déspota hablaba con franqueza y sinceridad, como si cada persona importara. Esa noche, Constantino y su séquito aceptaron la hospitalidad del pueblo y se alojaron en Crestena. El calor del fuego y las comidas sencillas ofrecieron un respiro tras el largo viaje, y la constante alegría de los aldeanos resonaba en cada rincón de las modestas posadas y casas que los albergaron. A la mañana siguiente, Constantino madrugó. Mientras él y su séquito se preparaban para partir, los habitantes de Crestena se reunieron una vez más para despedirlos, con voces rebosantes de renovada esperanza. Montado en su semental, Constantino llevaba consigo la energía de su devoción y la certeza de que la lealtad de Crestena no sería la última que ganaría en su camino a Mistra. Capítulo 62. El camino serpenteaba por el corazón de Moria, serpenteando entre colinas cubiertas por el frío invernal que se desvanecía. Constantino cabalgaba a la cabeza de la columna, con su capa al viento y el estandarte de los paleólogos, una águila bicéfala dorada sobre carmesí ondeando con orgullo tras él. Cada kilómetro lo acercaba a Caritena. Al coronar la última cresta, Caritena apareció a la vista, encaramada en la cima de sus empinadas colinas como un centinela sobre los valles circundantes. El castillo, una fortaleza compacta pero formidable, dominaba el asentamiento que se alzaba a sus pies. Sus muros restaurados brillaban a la luz del atardecer. El humo se elevaba en volutas de las chimeneas y, a lo lejos, se extendían hasta el horizonte campos y viñedos en terrazas, una tierra que prometía estabilidad a quienes pudieran defenderla. A diferencia del derramamiento de sangre que acompañó su llegada a Beligosti un año antes, Caritena se había sometido a él sin resistencia. La guarnición local le había jurado lealtad y, desde entonces, había invertido en sus defensas, convirtiendo la ciudad en un bastión vital en el centro de Moria.
Al acercarse a las puertas, la guarnición local formó filas. Las puertas se abrieron con un crujido, revelando un patio interior. Constantino y sus guardias entraron a caballo, con el sonido de los cascos golpeando la piedra resonando contra los altos muros. Un grupo de oficiales lo esperaba, liderado por Bardas Angelos, el comandante local que había dejado al mando. Bardas era un hombre corpulento de unos 40 y tantos años, con el cabello oscuro recogido en una coleta corta y su armadura laminar denotaba el desgaste de un largo servicio. Hizo una profunda reverencia cuando Constantino desmontó. Déspota, saludó Bardas con tono respetuoso pero firme. Es un honor recibirlo en Caritaina. La guarnición está lista para su inspección. Constantino desmontó, sus botas golpeando el patio de piedra con mesurada confianza mientras estrechaba el antebrazo del hombre a modo de saludo. Bien. Camina conmigo, dijo. Recorrieron las defensas del castillo. Constantino observó cada detalle. Las murallas, la ubicación de los cañones, el estado de los barracones. Las reparaciones que había ordenado el año anterior se habían completado. Nueva mampostería reforzaba los muros exteriores y se habían añadido nuevas armas a la armería. Has mantenido el lugar en buen estado, dijo Constantino con voz firme pero mesurada. ¿Y los hombres? Entrenan a diario, respondió Bardas. La guarnición cuenta con 100 hombres, y otros 50 milicianos provenientes de la ciudad. No todos son guerreros, pero lucharán cuando llegue el momento. Bardas luego explicó cómo se habían ampliado las patrullas a los valles circundantes, vigilando a los bandidos. Tras la inspección de las fortificaciones y la guarnición de Caritaina, Constantino se dirigió a los soldados y ciudadanos reunidos en la plaza principal, tal como lo había hecho en Crestena. El discurso pretendía reafirmar su pretensión como legítimo emperador de Bizancio y denunciar a Demetrio como un traidor entronizado por los otomanos. Con la guarnición en formación y los habitantes de la ciudad reunidos en gran número, Constantino pronunció una enérgica proclama. Anunció el asesinato del emperador Juan VIII y expuso la traición de Demetrio, enfatizando que Constantinopla estaba ahora bajo el control del sultán. Instó al pueblo de Caritena a reconocerlo como el verdadero emperador y a apoyarlo desafiando la subyugación extranjera. La reacción tanto de los soldados como de los habitantes del pueblo fue abrumadoramente positiva. La multitud respondió con vítores y cánticos de hieros escopos, reflejando el entusiasmo observado en Crestena. Continuando su viaje a Mistra, Constantino también hizo escala en Beligosti y Gardiki, dos asentamientos clave en la ruta. Al igual que en Crestena y Caritaina, estas visitas tenían como objetivo consolidar el apoyo local, inspeccionar el estado de las fortificaciones y las estaciones locales de Tachisipos, y reafirmar su pretensión como legítimo emperador de Bizancio. Llegada a Mistras, principios de marzo de 1433, el cielo se teñía de pálidos tonos grises invernales, y el aire era gélido. En lo alto, sobre la ondulada campiña, las murallas de piedra de Mistras se alzaban sobre las escarpadas laderas del monte Taigeto. Sus almenas y torres erosionadas atestiguaban la resiliencia de la ciudad. Enredaderas y hiedras trepadoras se aferraban a la antigua piedra, como si la propia montaña buscara reclamar la fortaleza. A lo lejos, nubes ligeras se cernían sobre el horizonte, transformando la luz del sol en un tenue resplandor que otorgaba a Mistra una silueta casi etérea. Aunque no era Constantinopla, la legendaria reina de las ciudades que todo corazón bizantino aún anhelaba, Mistra era un bastión del imperio por derecho propio. Sede de déspotas, eruditos y guerreros que desafiaron la lenta retirada del legado bizantino. Sus iglesias, hogar de brillantes teólogos y artistas, se erguían orgullosas, con sus cúpulas recortadas contra el cielo. En las laberínticas calles de Mistra, aún se podían oír los ecos de la antigua ambición, el recuerdo de un reino que se negaba a desvanecerse silenciosamente en la historia. Al acercarse a las puertas de Mistra, la ciudad entera pareció despertar. Las campanas de las iglesias tañeron, sus resonantes repiqueteos atravesando el aire de la montaña y resonando por todo el valle. De inmediato, se sintió como si toda la población se precipitara hacia las puertas. Comerciantes con delantales manchados saliendo a toda prisa de sus puestos, monjes deteniéndose en medio de la oración para alzar la vista, soldados inclinados sobre sus lanzas y ciudadanos de todas las edades abarrotando las estrechas calles. Estaban hombro con hombro, susurrando el nombre de Constantino con voces llenas de curiosidad y entusiasmo. Para ellos, esta no era una llegada cualquiera. Habían leído las proclamas urgentes y oído los rumores que corrían por Morea. El legítimo emperador estaba llegando.
La procesión avanzaba, serpenteando por el sinuoso camino que conducía a las puertas de la ciudad. A ambos lados, la gente estiraba el cuello, algunos incluso subiéndose a barriles o cajas para ver mejor a Constantino. Otros ondeaban pequeñas pancartas caseras en señal de ferviente lealtad. Cabalgando cerca del frente, Constantino divisó a una joven encaramada en una cornisa de piedra, con las mejillas enrojecidas por el frío. Llevaba una capa raída, pero aferraba una pequeña cruz de madera en sus manos. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, todo el clamor y la emoción parecieron desvanecerse. En ese instante, Constantino sintió una oleada de determinación que ahogó el dolor de su largo viaje. Una vez cruzada la puerta de hierro, Mistras los envolvió en sus estrechas callejuelas. Las calles que antes parecían estrechas y sinuosas ahora rebosaban de multitudes de curiosos, cuyo aliento se helaba en el aire gélido. Constantino mantuvo la postura erguida, con la barbilla firme y una serena determinación. Sintió el peso de innumerables miradas sobre él. Personas que habían depositado sus esperanzas en los rumores de un nuevo emperador. Eran rostros desgastados por las dificultades y la guerra, por la sombra creciente del declive de un imperio. Pero en sus miradas alzadas, Constantino también vio un destello de fe. La creencia de que tal vez, solo tal vez, los últimos capítulos de la historia de Bizancio aún no se habían escrito. Había visto rostros similares en Crescena, Caritaina, Beligosti y Garditi, pero aquí, en Mistras, algo se sentía claramente diferente. La expectación llenaba las calles. La posibilidad y la esperanza flotaban en el aire, tan palpables como el frío. Su viaje terminó al pie del palacio del déspota, una imponente estructura que coronaba la ciudad alta, donde los robustos muros de piedra daban paso a las refinadas líneas de los edificios de mármol. Antaño hogar de los déspotas de Morea, ahora estaba listo para recibir a un emperador. A los pies del palacio del déspota, una figura familiar esperaba. George Sprances, su consejero de mayor confianza, el hombre que había gobernado Mistra en su lugar durante casi un año. La última vez que estuvieron juntos, Juan VIII aún era el emperador y Constantino un déspota. Ahora, todo había cambiado. Constantino tiró de las riendas y desmontó. El tintineo de la armadura y los arreos resonó contra los muros del palacio. Sintió una oleada de alivio en las extremidades. Cansado del viaje, pero fortalecido por la visión de su amigo familiar. Sprances avanzó, con su capa ondeando al viento frío de la montaña, e hizo una profunda reverencia. Pero no había lugar para una distancia ceremoniosa. Antes de que Sprances pudiera enderezarse del todo, Constantino dio un paso al frente y lo abrazó por el antebrazo en un gesto de compañía. Este no era un momento preestablecido en el protocolo imperial, sino el saludo sincero de amigos que habían soportado las mismas tormentas. Un destello de calidez recorrió el rostro normalmente solemne de Sprances y una extraña sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. Bienvenido, amigo mío, dijo en voz baja. Cada palabra llevaba el peso de preocupaciones no expresadas. Por un segundo, Constantino cerró los ojos, dejando que la tensión en su pecho se aliviara. Me alegro de verte, George respondió con voz baja y firme. Entras en estos muros como un déspota, dijo Sprances en voz baja, mientras cada sílaba se cristalizaba en el aire gélido, pero pronto ascenderás como emperador. Por un instante, el lejano tañido de las campanas de la iglesia pareció desvanecerse, dejando solo el suave susurro de las capas y el latido del corazón de Constantino. Sostuvo la mirada de Sprances, con una expresión firme a pesar de la enormidad de sus palabras. Cuando habló, su voz era baja y firme, con una sensación de inevitabilidad. El destino no me dejó otro camino, respondió en voz baja, como si hasta el viento pudiera oírlo. Sprances se giró ligeramente y señaló hacia los amplios escalones de piedra que conducían al palacio. Ven. Tenemos mucho que discutir. Con esto, los dos hombres subieron los escalones juntos, acompañados por el suave susurro de la multitud detrás de ellos. La ceremonia de coronación, las campanas de Mistras sonaron y sus ecos solemnes resonaron por las laderas de las montañas como la voz de la historia misma. Las calles estaban llenas de gente. Soldados con armaduras pulidas, monjes con túnicas oscuras, comerciantes y granjeros apiñados, nobles envueltos en finas capas de seda y lana. Todos habían acudido para presenciar un momento pocas veces visto. Una coronación imperial. En el punto más alto de la ciudad, dentro de la iglesia de San Demetrio, las grandes puertas estaban abiertas, dejando que la dorada luz de la mañana se derramara sobre el suelo de mosaico.
El aroma a incienso quemado impregnaba el aire, denso y embriagador, mezclándose con el leve frío invernal que aún se percibía en los muros de piedra. Y en el centro de todo, de pie ante el altar sagrado, estaba Constantino. Sus manos estaban firmes, su respiración controlada, pero en su interior su mente corría con el peso de lo que estaba a punto de suceder. Esto fue real. Ante él se encontraba el metropolitano de la Cedemonia, un anciano de penetrantes ojos grises y barba blanca como la nieve recién caída. En sus manos sostenía un cáliz dorado lleno de óleo sagrado. Constantino vestía una túnica carmesí intenso bordada en oro, con las mangas forradas con cruces bizantinas. Sobre ella, llevaba un largo manto de color púrpura intenso, sujeto al hombro con un broche dorado con el águila bicéfala. Había llevado armadura, liderado ejércitos y pronunciado discursos, pero este momento le pesaba más que todos juntos. El metropolitano dio un paso al frente. La iglesia quedó en absoluto silencio. ¿Jura usted, Constantino Paleólogo, defender la verdadera fe, gobernar con justicia y defender el imperio contra todos aquellos que quieran verlo caer? Las palabras resonaron en sus oídos. Nunca había sido un hombre particularmente religioso en su vida pasada. Pero aquí, ahora, en este espacio sagrado, con el destino de miles de personas sobre sus hombros, el peso de la pregunta era inmenso. Pero sabía que solo había una respuesta. Lo juro. El metropolitano sumergió sus dedos en el óleo sagrado, trazando la señal de la cruz sobre la frente de Constantino, sus manos, su pecho, los lugares del pensamiento, la fuerza y la voluntad. Entonces vinieron las palabras, pronunciadas con una voz que había resonado a través de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te unjo emperador de los romanos. Un murmullo recorrió al clero y a la nobleza allí reunidos. Había llegado el momento. Un acólito dio un paso adelante, llevando la corona imperial sobre un cojín de terciopelo. Una banda de oro pesado adornada con perlas y zafiros, cuyo marco arqueado sostenía una pequeña cruz dorada. El metropolitano lo levantó y, por un breve instante, Constantino vio su propio reflejo en el oro pulido. Y en ese reflejo, no vio a Michael Hamilton, el librero de mediana edad. Vio a Constantino XI Paleólogo, emperador de Bizancio. La corona fue colocada sobre su frente, con un peso al mismo tiempo real y simbólico que presionaba como el peso de un imperio en larga decadencia. El momento se prolongó, fue eterno. Un latido en el que el mundo entero pareció contener la respiración. Entonces el metropolitano levantó su bastón y proclamó: «¡Viva Constantino, emperador y autócrata Ton Romarión!». El grito que sacudió la ciudad. Un latido de silencio. Entonces la iglesia estalló. Afuera, la ciudad respondió. La gente vitoreó y sus voces se elevaron en un rugido ensordecedor que resonó por las calles, por los valles y por las montañas más allá. ¡Viva el emperador! ¡Viva Constantino! Basileus Ton Romaion. Hieros Escopos. Un momento de claridad surrealista. Mientras el metropolitano retrocedía, los nobles se acercaban para inclinarse, sus soldados se arrodillaban ante él en señal de fidelidad. Constantino permaneció inmóvil. Sus manos rozaron ligeramente la corona. El frío metal le provocó una descarga eléctrica en los dedos. Había sucedido. Fue real. Había luchado, había planeado, había cambiado la historia misma. Se había convertido en emperador de Bizancio. Y el momento más surrealista de su vida acababa de comenzar. Un consejo privado. El fuego crepitaba en el gran salón del palacio del déspota, proyectando sombras largas e inquietas sobre el suelo de mármol y las paredes decoradas con frescos. Los estandartes de Bizancio de un intenso carmesí y oro, blasonados con el águila bicéfala, ondeaban pesados en la penumbra. En el centro de la sala, sentados alrededor de una larga mesa de madera, estaban los hombres que ahora tenían el futuro del imperio en sus manos. Georgios Prances, Teopilos Dragas, el capitán Andreas, Pleton y Constantine. Por primera vez desde el año pasado en Glarenza, los cinco estaban juntos de nuevo. Parecía que fue hace una vida. Un único pergamino yacía entre ellos, con el sello del acre recién roto. El mensaje había llegado hacía un par de días, transportado por un barco mercante veneciano desde Constantinopla. Constantino exhaló, mirando fijamente las palabras que tenía delante. Demetrio. Su hermano menor finalmente había tendido la mano. No con una rama de olivo. Con una orden. La demanda de Demetrios.
A los señores de Mistras, yo, Demetrio Paleólogo, legítimo emperador y autócrata de los romanos, ordeno la sumisión inmediata de la ciudad de Mistra y su gente a mi gobierno. Hablo con la autoridad del trono, sostenida por la voluntad del sultán, el único verdadero protector de nuestro imperio. Jurarás lealtad antes de que termine abril. Si lo haces, te librarás del destino de quienes me desafían. Si te resistes, compartirás la ruina de quienes desafían a su legítimo soberano. Siguió un largo silencio mientras las palabras se posaban en la habitación. Entonces, finalmente, Pleton se burló. Un lamentable intento de autoridad. Ni siquiera se cree sus propias palabras. Andreas se recostó, cruzándose de brazos. Eso es porque sabe la verdad. No tiene ejército. Ninguno del que valga la pena hablar, al menos. Teófilo asintió. Nadie que pudiera tomar una sola ciudad fortificada, y mucho menos Mistra y Morea. Sprances, siempre pragmático, tamborileó con los dedos sobre la mesa de madera. Lo que significa que la única amenaza real en esa carta es el testamento del sultán. El aire en la cámara se hizo más pesado. Murad. Demetrio no tenía poder real. Eso estaba claro. Se había apoderado del palacio imperial con ayuda otomana, pero más allá de los muros de Constantinopla, solo controlaba tinta y papel. El verdadero amo del imperio residía en Edirne. Constantino exhaló por la nariz. Esto no es una declaración de fuerza. Es una súplica. Teófilo lo miró fijamente. ¿Crees que tiene miedo? Lo sé. Constantino recogió la carta, rozando el pergamino con los dedos. No habría enviado esto si estuviera seguro de sí mismo. Quiere que nos rindamos por miedo antes de tener que rogarle a Murad un ejército que no tiene. Teófilo negó con la cabeza. ¡Qué decisión tan desesperada! Ni siquiera se da cuenta de que ya está perdido. Andreas rió entre dientes, con una sonrisa afilada como una cuchilla. Si cree que vamos a arrodillarnos, es más tonto de lo que pensaba. La decisión de Constantino. Constantino dejó caer la carta sobre la mesa. Su decisión ya estaba tomada. No habrá respuesta. Sprances asintió, sin sorprenderse. Que se pregunte. Constantino echó un vistazo a la mesa, recorriendo con la mirada a los hombres que lo habían seguido hasta allí, que lo habían apoyado desde el principio. No reconocemos a los falsos emperadores, dijo. Y no reconocemos el derecho del sultán sobre nuestro trono. Andreas dio un puñetazo contra la mesa. Claro que no. Sprances exhaló con expresión indescifrable. Entonces solo queda prepararse para lo que viene. Pletón juntó los dedos. Occidente debe enterarse a farsa. Debemos enviar cartas a Roma, Venecia y Borgoña. Demetrio no gobierna más que a la sombra del sultán, y nos aseguraremos de que toda la cristiandad lo sepa. Constantino exhaló, pasándose una mano por la cara. La realidad del momento lo oprimió. Había tomado la corona esa mañana y al anochecer ya había comenzado su primera guerra como emperador. Las palabras finales, un silencio se instaló entre ellos, el peso del momento flotando en la cámara iluminada por el fuego. Pletón observó a Constantino con atención antes de hablar. ¿Estás preparado para esto? Constantino lo miró. Su mente se remontó al momento en que le colocaron la corona, a los vítores en las calles, a los fantasmas de la historia susurrando en el viento. No. Nadie podía estar preparado para lo que venía. Pero no tenía elección. Hoy me convertí en emperador, dijo con voz firme. Ahora es el momento de que empiece a actuar como tal. Sprances sonrió levemente. Entonces, comencemos. Con eso, el consejo decidió. No habría sumisión. No habría rendición. Bizancio tenía su emperador. Y Demetrio Paleólogo pronto aprendería el precio que suponía reclamar lo que no era suyo. Capítulo 63. El puerto de Glarencha, finales de marzo de 1433. El aroma salobre del mar Jónico impregnaba el aire mientras el puerto de Glarencha cobraba vida con la llegada de la primavera. Tras unos meses de comercio lento y fuertes vientos invernales, los muelles volvían a ser un lugar de movimiento, ruido y actividad. Los muelles de madera crujían bajo el peso de los hombres y la carga mientras los barcos, con las velas tensas por la brisa matutina, maniobraban para encontrar su posición. Buques venecianos y genoveses bordeaban el puerto, con sus banderas ondeando con fuerza al viento, pero ya no eran los únicos.
Desde los bulliciosos mercados de Marsella hasta los puertos de Portugal y Castilla, los comerciantes habían comenzado el largo viaje, atraídos por el nuevo y lucrativo mercado. Los libros de la editorial Morea. Constantino se encontraba al borde del muelle principal, con su pesada capa moviéndose ligeramente mientras contemplaba la ciudad que había transformado. El sol de la mañana bañaba el mar con destellos dorados, proyectando una cálida luz sobre el bullicioso paseo marítimo de Glarencha. Donde antaño ruinas latinas desmoronadas marcaban su horizonte, ahora se alzaban nuevos edificios. Altos almacenes, muelles ampliados y grandes salones comerciales donde se cerraban tratos en griego e italiano. Glarencha ya no era una reliquia del pasado. Era una ciudad del futuro, cuya fortuna dependía no solo de las mareas, sino también del conocimiento que ahora exportaba al mundo. Los sonidos del comercio llenaban el aire. Los estibadores cargaban barriles de aceite de oliva, vino y fino papel moreote en carros que los esperaban, los comerciantes regateaban sedas y especias, y el penetrante aroma del pescado al ser destripado se mezclaba con el cálido aroma del pan horneado en los puestos del mercado cercano. Pero las voces más fuertes, las manos más ansiosas, pertenecían a los comerciantes de libros. Invadieron la editorial Morea, el imponente establecimiento cerca del puerto, cuyo llamativo letrero atraía la atención de todo comerciante que pasaba por Glarencha. Situado al final de una calle ancha y meticulosamente pavimentada, el edificio se había convertido en un referente del comercio y el saber, un destino popular en los bulliciosos mercados de Venecia, Génova e incluso la lejana Iberia. En el interior, escribas y oficinistas trabajaban incansablemente, catalogando las últimas llegadas. Obras teológicas, tratados de historia y filosofía, y copias meticulosamente reproducidas de textos antiguos griegos y romanos. Los comerciantes examinaban las listas de inventario con gran expectación, desesperados por conseguir los títulos más codiciados antes que sus competidores. Algunos murmuraban con entusiasmo susurrante ante los rumores de nuevas ediciones, mientras que otros negociaban pedidos al por mayor, sabiendo que estos libros alcanzarían precios astronómicos en sus puertos de origen. Lo que una vez había sido un mero experimento ahora se había transformado en un imperio del conocimiento, cuya influencia se extendía por todo el Mediterráneo y moldeaba el comercio, la erudición y la fe por igual. ¿Tiene usted la nueva edición de la República de Platón?, preguntó ansiosamente un comerciante veneciano, tamborileando con los dedos sobre el mostrador. Necesito ver las últimas obras teológicas disponibles, insistió un aragonés con marcado acento griego. Tengo una orden de un obispo de Valencia. Cerca de allí, un comerciante genovés frunció el ceño mientras revisaba un inventario. ¿10 ducados por una Biblia?, murmuró. Era una suma que les dolía, pero que estos comerciantes pagaron con gusto, sabiendo que en sus propias tierras, estos libros se venderían por mucho más. La noticia del inmenso éxito de los libros impresos de Morea se extendió por todo el Mediterráneo, y ahora los comerciantes que antes solo navegaban en busca de seda y especias venían en busca de conocimiento. La demanda se había disparado tanto que los envíos al papado, Venecia y Génova ya estaban asegurados antes de que los libros salieran de las imprentas. Sin embargo, la atención de Constantino no estaba en el comercio. Su mirada permanecía fija en una galera amarrada en el muelle más alejado, cuyos remeros hundían sus largas barridas en el casco mientras se dirigía a la deriva. Dos figuras, encapuchadas y fatigadas por el viaje, desembarcaron con pasos rápidos y decididos, cuyos movimientos delataban urgencia y fatiga. Sus agentes. Se giró hacia los hombres que estaban a su lado. El capitán Andreas, su oficial militar de mayor confianza, y Theophilus Dragas, su primo y mano derecha ahora que George Ramses era gobernador de Mistras. Ambos hombres habían supervisado el progreso de la misión desde lejos, esperando noticias. Han regresado, murmuró Constantino. Andreas, con sus penetrantes ojos marrones entrecerrados por el sol de la mañana, asintió brevemente. Pronto veremos si su viaje valió la pena. Los agentes avanzaban por el abarrotado muelle con un solo propósito, sus capas oscuras ondeando al viento fresco y cargado de sal. Los muelles eran un hervidero de movimiento y ruido. Los estibadores subían pesados barriles a carros astillados, los marineros regateaban con comerciantes corruptos por cajas de especias y vino, y los mendigos pedían monedas a gritos. A pesar del clamor, los agentes seguían adelante, abriéndose paso entre grupos de obreros y esquivando a soldados medio borrachos que acababan de bajar de sus barcos. Sus botas resonaban contra los tablones de madera deformados, cada eco ahogado por el romper de las olas lejanas.
Por fin, divisaron a Constantino de pie bajo la sombra de un edificio. Incluso desde lejos, su porte lo definía como un gobernante. Su postura erguida, su mirada serena pero atenta. Su séquito se mantenía a una distancia respetuosa, formando una barrera invisible entre él y la multitud. Cuando los agentes lo alcanzaron, se arrodillaron de inmediato en el tradicional gesto bizantino de lealtad, con los puños apretados contra el corazón. Emperador, saludó el mayor de los dos, con la voz ronca tras semanas de duro viaje. El cansancio se le pegaba como una segunda piel, pero el fuego en su mirada era inconfundible. La urgencia irradiaba de cada línea tensa de su cuerpo. Constantino asintió y les indicó que se levantaran. De pie, dijo con tono firme, pero con tono amable. Han llegado desde lejos. Hablaremos en privado. Giró sobre sus talones y los alejó de los abarrotados muelles, donde el olor a pescado y alquitrán impregnaba el aire. Sus guardias personales se abrieron paso entre los curiosos. Algunos curiosos los siguieron, pero la mayoría regresó a sus quehaceres, satisfechos de que los asuntos de su emperador estuvieran muy por encima de su posición. Pronto, el ruido se apagó en un rugido sordo tras ellos mientras Constantino los guiaba hacia las puertas de la fortaleza. Una almena de piedra encaramada en un promontorio rocoso con vistas al mar. Atravesaron un estrecho patio lleno de cajas apiladas y armas de repuesto, sorteando a los soldados que patrullaban y se pusieron firmes al acercarse el emperador. Unas pesadas puertas de madera conducían al interior de la fortaleza marítima, y las antorchas parpadeaban en los apliques de las paredes, disipando la fría penumbra de los pasillos. Finalmente, entraron en una modesta cámara. Su alto techo de vigas le daba una sensación de amplitud, mientras que una única ventana estrecha dejaba entrar un rayo de sol y una suave brisa del puerto. El único mueble destacable era una robusta mesa de roble, sobre la que reposaba un mapa en pergamino de Albania y Grecia occidental, con los sinuosos cauces de los ríos y las afiladas líneas de las cordilleras. Constantino hizo un gesto a Teófilo y Andrés, sus confidentes, para que se acercaran. Los dos agentes permanecieron de pie, con porte tenso. Su mensaje no podía esperar formalidades. Habla, ordenó Constantino en voz baja, pero la urgencia en su voz era inconfundible. Ocupó su lugar a la cabecera de la mesa, con la mirada fija en los hombres. El agente mayor inclinó la cabeza. Los rumores son ciertos, emperador. Albania se ha rebelado contra los turcos. Hizo una pausa, escrutando la mirada de Constantino. Al ver que el emperador estaba listo para cada palabra, insistió. Andrea Topia, un noble local con considerable influencia, asestó el primer golpe. Emboscó a un destacamento otomano en Albania Central. Envalentonados por su éxito, otros siguieron su ejemplo, y ahora la rebelión se extiende como un reguero de pólvora. La expresión de Constantino se tornó intensa. ¿Quién más lucha? En el sur, el noble de Tzenevisi ha regresado del exilio, continuó el agente. Tras instigar una revuelta en las zonas cercanas, como Klkir, Zagoria y Pogón, sus fuerzas han sitiado la ciudad sureña de Gjirokastro, capital del Sanjak de Albania. En Klkir, sus hombres lograron capturar el castillo, pero el asedio de Gjirokastro se prolonga y aún continúa. En el valle de Shkumbin, Herkharianiti, quien fuera rehén otomano, escapó de Edirne. Desde entonces, ha reunido un séquito de combatientes. Ataca a los turcos siempre que puede. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran. Constantino se inclinó sobre el mapa, recorriendo con el dedo los pasos del sur. ¿Y los otomanos? Preguntó en voz baja. Están perdiendo el control de Albania cada día, respondió el agente. Las fuerzas de Murat se vieron obligadas a abandonar Vlor, dejándola en manos de los rebeldes locales. Las fortalezas guarnecidas en las tierras altas han sido rodeadas y aisladas de las líneas de suministro. Con la esperanza de sofocar la sublevación rápidamente, enviaron un ejército de 10.000 hombres al mando de Ali Bey para retomar el control, pero Herkharianiti los atrajo hacia una emboscada cerca de Buzursekut. La fuerza otomana quedó destrozada, con pocos supervivientes. Andreas, que había estado escuchando atentamente, silbó levemente. Eso no es una escaramuza, murmuró con voz grave. Desangraron a esos bastardos en esos pasos. Los turcos sentirán esa pérdida en sus huesos, y querrán sangre por ello. Teófilo se cruzó de brazos, con la mirada pensativa fija en la extensión del territorio rebelde marcada en el mapa. Una herida, sí, pero no mortal, dijo en voz baja. Murat no es hombre que permita que los insultos se acumulen.
Volverá, con más fuerza, más rápido y con fuego suficiente para purificar toda aldea que se atreva a desafiarlo. Volverán, afirmó el agente mayor con voz sombría. Hemos oído rumores de que Murad podría liderar él mismo la próxima ofensiva para aplastar la rebelión de una vez por todas. Un escalofrío recorrió la habitación, a pesar de la brisa con aroma a sal que entraba por la estrecha ventana. El emperador conocía bien la gravedad de enfrentarse a Murad en el campo de batalla. ¿Cuántos rebeldes pueden reunir los señores albaneses? Preguntó Andreas, cambiando el peso del cuerpo con ansiedad. Están dispersos, pero su número va en aumento, respondió el agente, durando solo un instante. Debzenevisi tiene entre 2 y 3.000 en el sur. Herkhariamiti reúne a casi 4.000 en las regiones centrales. Otros, como los topias y los muzakas, se están reuniendo cada día más. En total, quizás 10.000. Pero luchan con armas escasas. Arcos de caza, picas toscas y cualquier equipo otomano que puedan capturar. El entrenamiento organizado es escaso. Sus líneas de suministro son frágiles. Constantino exhaló lentamente, volviéndose hacia Teófilo y Andrés. Tienen coraje y una oleada creciente de reclutas, dijo, pero poco armamento adecuado, ninguna red de suministro sólida ni una alianza más amplia para sostener una verdadera guerra. Si no hacemos nada, serán superados en cuanto los otomanos traigan sus ejércitos principales. Teófilo inclinó la cabeza, en voz baja y pausada. Así es. Una revuelta no puede vivir solo de valentía. Necesita temple, disciplina y una base sólida. Y si Murad se presenta a él mismo, que Dios nos ayude, debemos responder no con ruido, sino con rapidez y determinación. Los pensamientos de Constantino se desbocaban. Si actuaba ahora, podría avivar la rebelión hasta convertirla en una gran conflagración que desangraría a los otomanos del oeste. El momento era crucial. Volvió a mirar a los agentes. ¿Y los venecianos? ¿Cómo reaccionan ante esta agitación en su barrio? Un destello de irritación se dibujó en el rostro del joven agente. Se mantienen impasibles, dijo con tono cortante. Retienen Durazzo y Scutari, pero no comprometen tropas. Temen provocar a los otomanos. Pero algunos de sus capitanes susurran que si la rebelión promete algo, si parece que se puede derrotar a los turcos, podrían unirse. Venecia es siempre cautelosa, pero rara vez pierde la oportunidad de beneficiarse de un equilibrio de poder cambiante. Constantino golpeó el borde de la mesa, recorriendo con la mirada los puertos venecianos en el mapa. Esperarán a ver qué bando gana, murmuró, casi para sí mismo. Su comercio depende de mares abiertos y rutas comerciales estables, pero si perciben una oportunidad para debilitar a los otomanos sin correr demasiado riesgo, no se quedarán de brazos cruzados. Hizo una pausa y exhaló con mesura, luego desvió su atención hacia el sur, hacia Grecia occidental. ¿Y Carlos II Toco? ¿Qué noticias hay de sus tierras? El agente mayor se aclaró la garganta y miró brevemente a su compañero. El poder del Lord Toco flaquea, dijo. Hemos recibido un flujo constante de informes sacerdotes, ancianos locales, pequeños terratenientes ortodoxos que lamentan la mala gestión de Toco. Piden liberación, y muchos invocan tu nombre como legítimo gobernante. Incluso los propios señores de Toco susurran que su poder está menguando. El agente más joven asintió, señalando el mapa. Fuera de Arta, tiene pocas certezas. El reino que una vez comandó es solo una sombra de lo que fue. Su guerra con Memnone durante los últimos 2 años lo dejó maltrecho y perdió un territorio considerable. Ahora, apenas logra defender sus bastiones centrales. La lealtad del pueblo es mínima. Constantino escuchaba con expresión sobria. La Grecia occidental había escapado de las manos imperiales hacía mucho tiempo. Sin embargo, los lugareños aún recordaban, aún añoraban los días en que la presencia del imperio unía sus tierras. Una fractura en el dominio de Toco abrió una rara oportunidad. El emperador dejó que el silencio llenara la sala por un instante, luego se levantó de su asiento. Las patas de la silla rozaron suavemente contra el suelo de piedra. Su mirada se posó en los 2 agentes, y las comisuras de su boca se curvaron en una leve y resuelta sonrisa. Lo has hecho bien, dijo con un tono de genuino respeto en la voz. Descansa mientras puedas. Te necesitaré de nuevo pronto. Los agentes inclinaron la cabeza, con el alivio y el orgullo grabados en sus rostros cansados. Salieron de la sala, dejando a Constantino con Andreas y Teófilo. El emperador permaneció junto a la mesa un momento más, con la mirada perdida en el mapa de Albania.
Afuera, las gaviotas graznaban sobre el puerto, y en algún lugar más allá de estos muros, el destino de toda una región pendía de un hilo. Ante él se presentaba una disyuntiva. Intervenir y apoyar a los rebeldes albaneses, presionar a los siempre volubles venecianos y quizás recuperar la Grecia occidental del débil control de Toco. Era una oportunidad para frenar la oleada otomana, aunque solo fuera por un tiempo. Sin embargo, el riesgo era inmenso. Armándose de valor, Constantino apoyó las manos sobre la mesa. Tenemos mucho que hacer, murmuró, medio para sí mismo y medio para los hombres a su lado. Andreas se inclinó sobre la mesa, deslizando un dedo calloso por el mapa como una cuchilla. Su mirada, fría y fija, recorrió la costa fracturada. No haría falta un asedio, dijo con la voz firme, con la seguridad de un soldado. Preveza, Angelo Castrón, Bonitsa, se defienden por su nombre, no por su fuerza. Marchen con estandartes al viento y la mitad de sus guarniciones se dispersarán. Teófilo permaneció inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada no se apartó del mapa, pero su voz llegó con el peso pausado de la experiencia. ¿Y cuando arriemos las banderas? ¿Cuándo nos demos la espalda? Negó levemente con la cabeza. Conservar una ciudad es derramar sangre por ella. Los hombres lo olvidan. La tierra lo recuerda. Constantino asintió lentamente, sus pensamientos coincidiendo con las preocupaciones de Teófilo. Si nos apoderamos de estas tierras, se esperará que las conservemos, dijo, tamborileando con los dedos sobre la madera. Se necesitarán guarniciones en cada castillo y ciudad, hombres apostados para defender caminos y rutas de suministro. Cada nueva ciudad que tomemos requerirá administración, recursos y protección. Teófilo se recostó, exhalando por la nariz. Exceso de fuerzas, murmuró. Si nos excedemos, nos arriesgamos a perderlo todo cuando Murat vuelva la vista al sur. Un pesado silencio llenó la cámara. La oportunidad era innegable. Si Constantino atacaba ahora, las banderas bizantinas podrían ondear de nuevo sobre las tierras perdidas ante los latinos durante más de un siglo. Los griegos ortodoxos, bajo el gobierno de Toco, los recibirían con los brazos abiertos. Pero la realidad era dura. Toda ganancia tenía un precio, y los recursos del imperio no eran ilimitados. Aún no somos lo suficientemente fuertes, admitió Constantino al fin, con voz firme pero firme. Si nos alejamos demasiado, corremos el riesgo de perder la propia Morea. No tenemos suficientes hombres para mantener la región y defendernos de los otomanos si nos atacan por el sur. Por ahora, dejamos que Toco se quede donde está. La decisión estaba tomada, y aunque Andreas parecía algo disgustado, asintió brevemente. Entonces nos centraremos en Albania. Constantino respondió. Gerkjariamiti y Debcenevisi mantienen unida la rebelión, pero carecen de armas y capacidad de asedio. Les enviaremos lo que podamos. Una fuerza pequeña pero eficaz. Unos pocos cañones, 100 hombres y blindados de repuesto. Entrenarán a los albaneses en formaciones de picas y guerra de artillería, les ayudarán a conservar el territorio que ya han conquistado y reforzarán el asedio de Girocastre. Teófilo trazó una línea en el mapa, señalando la ciudad sitiada. Si Girocastre cae, los otomanos perderán una de sus fortalezas más importantes en Albania. Eso desviará la atención de Murat de nosotros por ahora. La mirada de Constantino se detuvo en el mapa, considerando el delicado equilibrio que intentaban mantener. Estamos ganando tiempo, murmuró. Necesitamos tiempo para expandir nuestros ejércitos, producir más armas de fuego y entrenar a nuestros hombres. Si nos comprometemos demasiado pronto, nos veremos abrumados cuando la guerra vuelva a Morea. Andreas asintió con firmeza, en voz baja y segura. Una fuerza pequeña, experimentada y astuta. Es todo lo que necesitamos para fortalecerlos. Rápido, rápido, sin largas cadenas que arrastrar. Teófilo exhaló lentamente, recorriendo con los dedos su cabello canoso como quien cuenta cargas. Es un plan cauteloso, y quizá eso sea lo que el Señor nos pide ahora. No valor sin medida, sino sabiduría revestida de paciencia. Incluso los santos sabían cuándo esperar en silencio antes de atacar. Parece ser el único plan por ahora, respondió Constantino. Durante un largo rato, ninguno habló. Luego, uno a uno, asintieron. Constantino se recostó en su silla, exhalando. Andreas, ordena que se reúnan las fuerzas inmediatamente. Se levanta la sesión. Mientras el consejo se dispersaba, Constantino permaneció sentado, con la mirada fija en los mapas que tenía delante. Había tomado su decisión.
Ahora, solo podía esperar a ver qué depararía la historia. Capítulo 64. El puerto de Glarencha, principios de abril de 1433. La niebla del amanecer aún se aferraba a los muelles de madera de Glarencha, formando jirones alrededor de las cajas y barriles apilados a lo largo de los muelles. La primera luz de la mañana brillaba en el mar Jónico, cuya superficie se ondulaba con la marea que subía y bajaba bajo los cascos de los barcos que esperaban. El aire estaba impregnado de un aroma a salmuera, alquitrán y madera recién aserrada, mientras el puerto bullía de actividad. Los hombres movían a un ritmo ensayado, sus voces mezclándose con los graznidos de las gaviotas y el constante golpeteo de las botas sobre los tablones húmedos. Los estibadores subían cajas de picas con punta de hierro y fardos de armadura a los barcos, con los músculos tensos bajo el peso de la guerra. Una grúa de madera crujía bajo la presión de un camión Dracos, sus gruesas cuerdas crujían mientras bajaban lentamente la enorme bestia de hierro a la bodega de uno de los barcos de transporte modificados. Abajo, los marineros guiaban su descenso, con las manos firmes a pesar del sudor que les resbalaba por la frente. Tranquilos, tranquilos, gritó un capataz, agitando las manos con urgencia. Si se cae, pescaremos bronce en el fondo del puerto. Una multitud se había reunido en los muelles, un mar de ciudadanos, comerciantes y soldados, con rostros que mezclaban asombro y emoción. Niños encaramados en los bordes de los barriles, con los ojos abiertos como platos, observaban los preparativos. Una anciana apretaba una cruz de madera contra su pecho, murmurando una oración en voz baja. Un grupo de hombres jóvenes, aún demasiado jóvenes para la guerra, vitoreaban mientras los soldados subían a bordo, soñando con las batallas venideras. Cerca de la zona de carga, un grupo de monjes supervisaba el almacenamiento de carteles y suministros medicinales. Sus túnicas marrones ondeaban con la brisa marina. Que Dios los bendiga, entonó uno, tocando las cajas de madera repletas de hierbas secas y vendas de lino. Cerca de allí, un ingeniero con una túnica manchada de hollín se secaba las manos con un trapo e inspeccionaba otro juego de cajas pequeñas que estaban siendo cargadas. Asintió con aprobación antes de volverse hacia un joven aprendiz. Revisa las espoletas otra vez. Si perdemos un camión por la pólvora húmeda, te haré limpiar las cubiertas desde Glarencha hasta Imara. La risa resonó entre los soldados en formación, con los escudos a la espalda y los cascos bajo el brazo. El ánimo estaba exaltado. Esta no era una marcha sombría hacia una muerte segura, sino una misión de esperanza. En el corazón de los muelles, Aristos, el oficial a cargo de la expedición, se movía con gran eficiencia, asegurándose de que todo transcurriera según lo planeado. Su mirada penetrante recorrió a los hombres y la carga reunidos, sin perderse nada. Se giró bruscamente hacia uno de sus lugartenientes. El cargamento de pólvora. ¿Hemos contabilizado los 50 barriles? Sin errores, esto no es un puesto de mercado, es la guerra. Todo listo, señor. Sellado y revisado 3 veces, informó el teniente con firmeza. Bien. Aristos se permitió una breve sonrisa. ¿Y provisiones? Suficiente carne salada y galletas duras para 4 semanas, barriles de agua llenos y asegurados, fue la enérgica respuesta. Satisfecho, Aristóteles se permitió un breve instante para contemplar la vista. 5 barcos, cargados de hombres, armas y un propósito, listos para zarpar. Exhaló lentamente. Estamos listos. Una repentina ráfaga de viento hizo ondear los estandartes de Morea, y el águila bicéfala de los paleólogos ondeó orgullosa bajo el sol matutino. Los vítores de la multitud se intensificaron al asegurar el último cargamento. Mientras Aristos miraba hacia el muelle, vio 2 figuras familiares de pie al borde del agua. Constantino y el capitán Andreas, observando la escena. Había llegado el momento. El capitán Andreas permanecía de pie con los brazos cruzados, recorriendo con la mirada el bullicioso puerto con la mirada experta de un soldado. El aroma a sal y madera recién alquitranada se mezclaba con el lejano aroma del pan horneado en el mercado, a sus espaldas. A su alrededor, se desarrollaban los últimos momentos de los preparativos. El tintineo del metal al asegurar la armadura, los gritos rítmicos de los marineros ajustando las velas y el lejano relincho de los caballos que se alejaban de los muelles. A su lado, Constantino permanecía en silencio, su capa ondeando con la brisa matutina. Debería ser yo quien lidere esta misión, dijo finalmente Andreas, con voz grave y deliberada. Constantino esbozó una media sonrisa irónica, teñida con la serena astucia de la diplomacia experta.
¿Y dejar el Examilión indefenso mientras persigues la gloria al otro lado del mar? Hoy no, amigo mío. Andreas giró levemente la cabeza y frunció el ceño. Necesitas a alguien con verdadera experiencia en el campo de batalla en esta misión. Aristos es un buen oficial, pero no ha liderado hombres en una campaña como esta. Constantino le dio una palmada en el hombro a Andreas, agarrándolo con firmeza. Te necesito aquí. El Examilión te necesita. Dejó que las palabras flotaran entre ellos por un momento. Esta expedición es importante, sí, pero si los otomanos ponen a prueba nuestras defensas mientras estás fuera, ¿en quién confiaría para defender la muralla? Andreas exhaló profundamente, con una aceptación a regañadientes en su tono. Tienes un don para hacer que la amarga verdad sea más fácil de tragar. Llamémoslo la gracia de una corona, respondió Constantino con voz cálida y un humor sutil. Una voz interrumpió su conversación. Mi emperador, el capitán Andreas. Se giraron para ver a Aristos, con su armadura pulida pero práctica, su postura erguida y disciplinada. Llevaba el cabello oscuro recogido con pulcritud y el cinto de la espada le quedaba ceñido a la cintura. Tras él, los últimos marineros hacían sus rondas finales, asegurándose de que todo estuviera seguro. Todo está listo, informó Aristóteles. Los barcos están completamente cargados, los hombres están a bordo y el viento nos acompaña en la partida. Constantino asintió. Bien. Entonces solo nos queda confiarte esta misión. Constantino se cruzó de brazos mientras revisaba los últimos preparativos y luego se volvió hacia Aristóteles. Dispones de 1000 sólidos, dijo. Gástalos con prudencia. Armas, provisiones, sobornos si es necesario. Pero sin desperdiciarlos. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Al fin y al cabo, son de los primeros que acuñamos. Trátalos con cuidado. Aristos sonrió con suficiencia. Me aseguraré de que no acaben en un juego de dados, mi emperador. Constantino se acercó, bajando la voz. Vuestra misión es ayudar a los albaneses, no librar la guerra por ellos. Entrénalos, ármalos y refuerza su asedio, pero no malgastéis a vuestros hombres en combates imprudentes. Si Girocastre cae, los otomanos contraatacarán con fuerza. Estad preparados. Aristos asintió con expresión seria. Entiendo. Andreas, sin dejar de observar cómo cargaban las últimas cajas, finalmente habló. Mantén la disciplina, Aristos. Si la situación se complica, no intentes hacerte el héroe. Un buen oficial gana la guerra manteniéndose con vida. Lo tendré en cuenta, capitán, dijo Aristos con formal respeto, y un sutil gesto de asentimiento reconoció la sabiduría del veterano. Ya estaban izando las pasarelas y soltando las amarras. Los vítores de la multitud crecieron al desplegarse las velas del Quirenia, al viento como las alas de un gran pájaro. Constantino dio un paso atrás, con las manos entrelazadas a la espalda. Que el Señor guíe tu camino, dijo, alzando la voz por encima del creciente estruendo. Y que regreses triunfante. Con un último saludo, Aristos giró sobre sus talones y subió a grandes zancadas por la rampa hacia el barco. Retiraron las pasarelas y la flota se alejó lentamente de los muelles. Andreas y Constantino permanecieron uno junto al otro, observando cómo los barcos se adentraban en aguas abiertas. Los estandartes del imperio ondeaban al viento y, por un breve instante, el horizonte se llenó de la promesa de algo más grande, algo más que la simple supervivencia. Pero a medida que las naves se hacían más pequeñas, desapareciendo en la distancia, la expresión de Constantino se ensombreció. Los había enviado a una tormenta de fuego. El viaje y la llegada a Corfú. El Quirenia surcaba las tranquilas aguas del mar Jónico, con las velas tensas gracias al viento constante. El rítmico crujido de la madera y el chapoteo de los remos de las galeras que lo escoltaban llenaban el aire, mezclándose con el graznido de las gaviotas. La pequeña flota navegaba en formación cerrada, con sus estandartes ondeando al unísono mientras avanzaban hacia el norte a lo largo de la costa griega. En la cubierta principal, Aristos se encontraba cerca de la barandilla, con su aguda mirada escudriñando el horizonte. El sol ya estaba bajo, su luz dorada proyectaba largas sombras sobre las ondulantes olas. El mar estaba clemente hoy, sin tormentas furiosas ni vientos traicioneros, solo el infinito azul que se extendía frente a ellos, guiándolos hacia Corfú. Los hombres, aún frescos tras la emoción de la partida, se habían adaptado al ritmo de la travesía. Algunos estaban sentados en cajones, afilando sus armas o ajustando sus armaduras.
Otros se congregaban cerca del mástil, murmurando oraciones con los monjes que se habían unido a la expedición. Los ingenieros se apiñaban cerca de la proa, discutiendo la mejor manera de colocar los cañones al llegar al sitio. Basilio, un joven soldado, se apoyaba en la barandilla del barco, con la mirada perdida en el mar infinito. «Qué extraño, ¿verdad?», dijo en voz baja. Aristos lo miró con expresión pensativa. «¿Qué es extraño?». Basil se encogió de hombros, señalando con la cabeza hacia el horizonte. «Navegando hacia una guerra que ni siquiera hemos visto. En tierra, al menos sabes a dónde vas. Aquí afuera, solo hay agua hasta que llegamos». Aristos le ofreció una sonrisa tranquilizadora, más para calmarse a sí mismo que a Basil. Uno se acostumbra. La guerra no siempre te permite saber qué te espera, pero eso no significa que no estemos preparados. Una llamada repentina del vigía los interrumpió. «Tierra adelante». Todas las miradas se volvieron hacia el horizonte. Allí, elevándose del mar como una joya oscura, estaba la isla de Corfú, territorio veneciano. La flota ajustó su rumbo, dirigiéndose hacia la bahía protegida cerca de la ciudad. A medida que los barcos se acercaban a la costa, las imponentes murallas de la fortaleza de Corfú se hicieron visibles, como un centinela contra la creciente penumbra. Las galeras venecianas se mecían en el puerto, mientras sus capitanes observaban con silenciosa atención la flota bizantina que se acercaba. «Arriad las velas». Se oyeron las órdenes. Se echaron cabos, se soltaron anclas y pronto los barcos se mecieron suavemente en el abrazo del puerto. Una pequeña delegación veneciana los esperaba en el muelle. No hubo una gran recepción, solo un puñado de hombres con atuendos elegantes pero prácticos. Su líder, un hombre delgado de mirada penetrante y barba cuidada, se adelantó mientras Aristos y algunos oficiales desembarcaban. «Capitán», dijo el veneciano con suavidad, en griego con acento. «Soy Pietro Morosini, ayudante del gobernador. Nos informaron de su llegada y su pasaje ha sido aprobado según lo acordado. Usted y sus hombres pueden pasar la noche, según lo acordado». Aristos asintió respetuosamente, procurando proyectar una autoridad serena a pesar de su juventud. «Agradecemos su hospitalidad y zarparemos hacia Imara mañana al amanecer». Morosini lo observó atentamente. La guerra se agita en Albania, y ahora barcos bizantinos navegan hacia el norte con hombres armados. Venecia valora su neutralidad, como seguramente comprenderá. Aristóteles lo miró directamente a los ojos, con voz firme y respetuosa. «No tenemos nada en contra de Venecia, ni queremos poner en peligro su neutralidad. Le aseguramos que nuestra estancia será breve y pacífica». El veneciano frunció los labios y asintió levemente. «Muy bien. Sus hombres pueden quedarse esta noche, como se acordó, pero asegúrense de que no haya problemas». Aristóteles inclinó levemente la cabeza. «Tienes mi palabra». Con esto, la delegación partió, dejando a los bizantinos la tarea de organizar su campamento cerca de los muelles. Algunos hombres estiraron las piernas en tierra firme, otros permanecieron a bordo, descansando para la travesía del día siguiente. Aristos observó la fortaleza un buen rato antes de volver con sus hombres. Mañana zarparían al amanecer. Apenas había salido el sol de la mañana cuando la flota bizantina dejó atrás Corfú. La oscura silueta de su fortaleza veneciana se perdía en el horizonte. Un viento constante impulsaba las velas, llevándolas velozmente por el Adriático hacia la costa albanesa. Tras un par de horas, apareció a la vista el pequeño puerto de Imara, enclavado entre escarpados acantilados y el resplandeciente mar azul. A diferencia del imponente puerto de Corfú, el muelle de Imara era modesto. Un conjunto de muelles de madera que se adentraban en el agua, erosionados por la sal y el tiempo. Más allá, las casas de piedra encaladas del pueblo se aferraban a las laderas, con sus tejados brillantes contrastando con el verde intenso de las montañas circundantes. Hogueras titilaban en las laderas, señales de los hombres de Debcenevisi, confirmando que se esperaba a los bizantinos. En los muelles, un grupo de hombres armados esperaba, con la postura rígida y las armas brillando a la luz del sol. Mientras los barcos se acercaban, Aristóteles permanecía en la proa, observando la costa con atención. Los rebeldes albaneses eran guerreros de las montañas, ferozmente independientes, curtidos por años de resistencia contra los otomanos. Habían aceptado la ayuda bizantina, pero la confianza era algo que había que ganarse. Con una última orden de los timoneles, los barcos entraron lentamente en el puerto, con sus cascos golpeando suavemente contra los muelles de madera.
Se bajaron las pasarelas y los soldados bizantinos comenzaron a desembarcar, con sus botas golpeando contra los tablones húmedos. El muelle crujía bajo el peso de los barriles de pólvora, las cajas de armas y los cañones, que tuvieron que ser arrastrados a tierra con la ayuda de bueyes y trabajadores sudorosos. Una pequeña delegación de albaneses dio un paso al frente, liderada por un guerrero alto y barbudo, vestido con cuero desgastado y cota de malla. Su mirada oscura recorrió la fuerza bizantina, deteniéndose en los cañones antes de volver a Aristos. «Traed armas y hombres», dijo el guerrero en un griego con fuerte acento. «Bien. Pero la guerra no se gana solo con regalos». Aristos se enderezó levemente, con voz clara y sincera. «Traemos más que armas, traemos experiencia». Señaló a los ingenieros y soldados veteranos que organizaban los suministros. Soldados que han luchado contra los otomanos, cañones para abrir brecha en sus murallas, acero para fortalecer a sus combatientes. Nos mantendremos unidos y los haremos retroceder. Los labios del albanés se curvaron ligeramente, no del todo como una sonrisa, pero casi. Asintió con firmeza. Entonces, no perdamos tiempo. Con esto comenzó la marcha hacia Gjirokastre. El viaje hacia el interior fue agotador. Los pasos de montaña eran empinados e implacables, y los estrechos senderos apenas tenían el ancho suficiente para los carros que transportaban los cañones. Los soldados avanzaban en columnas disciplinadas, mientras los exploradores albaneses avanzaban velozmente, buscando con la vista las señales de las patrullas otomanas. Los pueblos a lo largo de la ruta ofrecieron toda la ayuda posible. Cestas de pan y carne seca, cantimploras de agua con miel y susurros de bendiciones de sacerdotes ortodoxos que interpretaron la llegada bizantina como una señal de Dios. Los lugareños hablaban en voz baja del asedio, de las fuerzas de Depcenevis y rodeando Gjirokastre y de las guarniciones otomanas que aún resistían tras las murallas de la ciudad. Los turcos están atrapados dentro, pero no se rinden, advirtió un anciano a Aristos mientras atravesaban un pequeño asentamiento. Esperan refuerzos del este. Aristos intercambió una mirada con sus oficiales. El tiempo corría en su contra. Si las fuerzas de Murad llegaban antes de que la ciudad cayera, todo habría sido en vano. Al cuarto día, cuando el crepúsculo ya se cernía sobre la tierra, las fuerzas bizantinas coronaron una cresta y allí, extendida ante ellos en el valle de abajo, estaba Gjirokastre. Una columna de humo se elevaba desde la ciudad sitiada, con negras cicatrices de guerra que marcaban las murallas de piedra. Los estandartes otomanos aún ondeaban desafiantes sobre las torres, mientras que más allá de las trincheras de los rebeldes albaneses, la luz parpadeante de las antorchas marcaba la posición de los campamentos que rodeaban la ciudad. Aristos contempló el campo de batalla, calculando mentalmente la mejor estrategia. Su mirada se fijó en una sección debilitada del muro suroeste, donde la mampostería era más antigua, desgastada por años de exposición. Se volvió hacia sus oficiales con voz dura y decidida. Colocaremos los cañones en ese muro suroeste. Los martillaremos hasta que la piedra ceda. Aristos sacó su espada y señaló hacia la ciudad. Es hora de que les demos a los turcos una muestra de nuestro fuego. Capítulo 65. El sol brillaba en lo alto sobre las improvisadas líneas de asedio de Gjirokastre, bañando el campamento con un resplandor que se reflejaba en los cascos de hierro y las picas destartaladas. El acre olor a pólvora gastada impregnaba cada soplo de viento, testimonio de días de cañonazos dirigidos contra las murallas centenarias. Aquí, en las ondulantes colinas al sur de la ciudad, los ejércitos de Depcenevis y el pequeño contingente bizantino al mando de Aristos se habían establecido en un tenso ritmo de espera vigilante y bombardeos esporádicos. A corta distancia, el repetido estruendo de los cañones resonaba por el campamento, cada estallido interrumpido por el lejano crujido de las piedras al caer sobre las maltrechas fortificaciones. Se alzaban columnas de polvo donde impactaba el proyectil de hierro, pero desde donde se encontraba Aristos, entrecerrando los ojos bajo la intensa luz del sol, el avance contra las murallas seguía siendo frustrantemente lento. Se giró al oír unos pasos pesados en el suelo pedregoso a sus espaldas. Depcenevis se acercaba, corpulento y vestido con una mezcla de cota de malla y cueros ásperos. El sudor le perlaba la frente, y sus ojos oscuros y penetrantes iban de Aristos a la línea de cañones situados a lo largo de una muralla de tierra construida a toda prisa. Disparamos, dijo Dep, con su griego brusco y entrecortado, pero los muros resisten. Un matiz de impaciencia se filtraba en cada sílaba cortante. Aristos se limpió la nuca con un trozo de lino. Los muros caerán con el tiempo.
Tenemos un límite de pólvora, Zod, respondió, usando un título respetuoso para el señor albanés. Debemos tener cuidado de no desperdiciar nuestros disparos. Las cejas de Deb se fruncieron, su frustración era evidente. No podemos esperar demasiado. Los defensores tienen comida, suficiente para meses. Si les damos tiempo, llegarán refuerzos. Aristos siguió la mirada de Deb a través del foso seco hasta las murallas de Gjirokastr. El humo negro de las hogueras se elevaba sobre las almenas, y los estandartes otomanos aún ondeaban al viento. Lo sé, dijo Aristos en voz baja. Pero si nos lanzamos contra las murallas ahora, perderemos demasiados hombres. Necesitamos una brecha de verdad. Deb exhaló, con la respiración agitada, y luego se giró para observar a una nueva compañía de sus guerreros que se entrenaban cerca. Eran una mezcla de montañeros y combatientes a tiempo parcial, con corazas desiguales, cascos y picas nuevas cortesía del suministro bizantino. Algunos de los hombres de Aristos intentaban enseñarles una formación de pica más disciplinada. Líneas rectas, lanzas entrelazadas, paso firme. Pero los albaneses, ferozmente independientes y más acostumbrados a emboscadas rápidas, se inquietaron ante tácticas tan rígidas. Mis hombres no están acostumbrados a estar tan rígidos, murmuró Deb, señalando con la cabeza las líneas irregulares. Es difícil aprender a usar la pica y mantener el terreno. Prefieren las colinas y el ataque sorpresa. Aristos esbozó una sonrisa irónica. Lo entiendo. Pero para tomar esta ciudad por asalto, necesitamos que se mantengan firmes bajo el fuego de los cañones y repelan las incursiones otomanas. Si las murallas se debilitan lo suficiente para un asalto, necesitaremos disciplina para abrirnos paso. Deb gruñó, poco convencido. Luchamos como sabemos. Tus hombres, enseña lo que quieras, pero no esperes milagros. Escupió al suelo y luego cambió de tema bruscamente. Noticias del norte. Andrea Topia tomó 2 aldeas más. Y noticias del valle de Shkumbin. Jerk-Hariamiti limpió a los turcos. Ahora controla el camino. Ante eso, la expresión de Aristos se iluminó un poco. Qué buen giro de los acontecimientos. El éxito de Topia significa menos presión para nosotros. Deb asintió brevemente. Sí. Pero no importa si. Su frase se apagó cuando una de las dotaciones de artillería de Aristos se acercó a ellos a toda velocidad, con un joven artillero jadeando. Capitán, Zod. Exclamó con la voz temblorosa de emoción. El cañonazo de ahora. Parte del muro superior se ha derrumbado. Parece una sección decente, además. Aristos y Deb intercambiaron una mirada antes de cruzar apresuradamente el campamento. Encontraron los emplazamientos de los cañones dispuestos en una línea irregular. 6 cañones en total, con las bocas aún calientes por las descargas recientes. El humo flotaba en el aire sofocante, y el acre olor a azufre le hizo cosquillas en la nariz a Aristos. Desde allí, tenían una vista excelente del bastión suroeste de la ciudad. Efectivamente, un gran trozo de mampostería se había desmoronado de las almenas superiores, dejando una brecha irregular donde antes se alzaban los defensores. El polvo y los escombros aún se arremolinaban en el aire. A través de esa brecha, el cielo sobre Gjirokastr parecía más amplio, como si la propia fortaleza respirara con dificultad. Deb soltó un ladrido agudo de aprobación. Bien. Se derrumban los muros. Ahora, al asalto. Aristos levantó un brazo para detenerlo. Es demasiado pronto. Puede que hayamos desprendido algunas piedras, pero aún queda un buen tramo de muralla en pie. Cualquier asalto ahora nos obligaría a entrar en un cuello de botella. Estaríamos abriéndose paso entre los escombros, una ventaja para los defensores. Deb lo miró fijamente. Mejor lo intentamos mientras están conmocionados. Si esperamos, se recuperan. Aristos asintió, reconociendo el punto. Es cierto. Pero aún tenemos suficiente pólvora para unos días de bombardeo. Podemos abrir una brecha más grande antes de comprometer a tus hombres en un ataque sangriento. El caudillo albanés dejó escapar un suspiro largo y lento, como obligándose a aceptar una dura verdad. Habla siempre, Aristóteles, habla, habla. Señaló con el dedo la sección faltante del muro. Pero dijiste que los muros caen lentamente. Lo hacen. Bien. Confiaré en ti, por ahora. Un destello de alivio cruzó el rostro de Aristos. Presionó una mano sobre el hombro de Deb, un gesto de tranquilidad. Ten fe, Zod. Cada día que pasa, nuestros cañones abrirán un camino más amplio a través de sus defensas.
Cuando la brecha se abra lo suficiente para un verdadero asalto, llegará tu momento. Lo juro. Al otro lado del campamento, los aprendices de picas albaneses se detuvieron a contemplar la destrucción. Algunos profirieron gritos triunfales, blandiendo sus armas hacia la fortaleza herida. Los artilleros bizantinos intercambiaban sonrisas y palmadas en la espalda, esperando a que los cañones se enfriaran. Dep echó un último vistazo a la muralla destrozada, una silueta desgarrada recortada contra la luz cada vez más intensa de la tarde. Luego gruñó una orden en voz baja en albanés, y sus subordinados se dispersaron para informar al resto de los sitiadores del ligero pero claro avance. Aristos dejó que su mirada se posara en las piedras desmoronadas. Casi podía oír la voz del capitán Andreas resonando en su mente, instándole a la cautela, recordándole que, si bien la victoria era posible, no llegaría ni barata ni rápidamente. Aún así, podía ver el cambio en la moral de los defensores. El lento estruendo del cañoneo estaba pasando factura. Inhaló el aire con aroma a azufre y se permitió un instante de satisfacción. Las paredes se están derrumbando, pensó, recordando su promesa a Dep. Lentamente, sí, pero derrumbándose al fin y al cabo. El sol caía a plomo sobre los restos carbonizados de la muralla suroeste de Gjirokastro, un silencioso testimonio de días de intensos bombardeos. El humo aún emanaba de las piedras rotas, formando lentas espirales que se mezclaban con el olor a pólvora que flotaba en el aire. Finalmente, tras un constante embate que había dejado a los defensores exhaustos y maltrechos, la muralla se derrumbó por completo, abriendo una brecha irregular lo suficientemente amplia como para un asalto. Los hombres de Depcenebisi no perdieron el tiempo y se lanzaron a través de la brecha destrozada con una determinación feroz. Sus gritos se alzaron por encima del confuso estruendo del acero contra el acero. Los rebeldes albaneses, algunos con armaduras desiguales, otros con simples jubones de cuero, subieron a toda velocidad por las laderas cubiertas de escombros. Las tropas de apoyo bizantinas al mando de Aristóteles los seguían de cerca, aprovechando la ventaja con disciplinadas líneas de picas. El choque final fue rápido y brutal, pero pronto se hizo evidente que los defensores estaban en desventaja numérica. En cuestión de horas, la fortaleza interior de Gjirokastro cayó. Los estandartes otomanos que antaño ondeaban desafiantes al viento fueron derribados, reemplazados por los estandartes de Depcenebisi y el águila bicéfala de Bizancio. El triunfo resonó por las calles. Otro bastión otomano derribado por la creciente revuelta albanesa. 2 días después, en el gran salón de la ciudadela de Gjirokastro, la luz de las velas se reflejaba en las frías paredes de piedra. Aristos permanecía de pie junto a una mesa larga y toscamente tallada, estudiando detenidamente un mapa en pergamino de Albania y las regiones circundantes. Sus hombres y los capitanes de Dep se afanaban, trasladando suministros y clasificando el armamento capturado. El ambiente en la fortaleza era de júbilo, aunque con una palpable sensación de fatiga. El propio Depcenebisi entró con paso decidido, con los hombros echados hacia atrás y aire orgulloso. Su expresión, normalmente severa, dejaba entrever una leve sonrisa. Tomamos el fuerte, Aristóteles. Su griego aún conservaba su ritmo vacilante, pero sus palabras estaban cargadas de satisfacción. Pocas pérdidas. Gran victoria. Aristos se enderezó e hizo una respetuosa reverencia con la cabeza. Tus hombres lucharon con valentía y los cañones cumplieron su función, tal como estaba previsto. Dep asintió con la barbilla. Sí, bien. Mis hombres ven que tus métodos funcionan. Ahora confían más en ti. Aristóteles se permitió una leve sonrisa. Tras días de tensión con el orgulloso señor albanés, esto equivalía a un elogio. Hemos ganado una posición importante, dijo, señalando con la cabeza hacia la ventana que daba a las almenas conquistadas. Los otomanos no pueden pasar por alto esta derrota. Dep apretó la mandíbula y su alegría momentánea se apagó. Pronto responderán. La tormenta que se avecina. La noticia llegó como una puñalada en la oscuridad. Abrupta y siniestra. Tarde, la segunda noche tras la caída de la fortaleza, un mensajero solitario, empapado en sudor y polvo, golpeó las puertas de la ciudadela. Traía noticias de un gran ejército otomano, de más de 10.000 hombres, marchando al mando de Turan Bey, uno de los comandantes más temidos del sultán Murad. Ya estaban cruzando hacia el sur de Albania, quemando aldeas sospechosas de rebelión y cortando los pasos de montaña. Al amanecer, Aristos y Dep convocaron un consejo de guerra urgente en el salón principal de la ciudadela. El ambiente era sombrío.
Aristos golpeó el mapa extendido sobre la mesa, cada línea y marca iluminada por la tenue luz de la mañana. Turan Bey no es un señor de la guerra menor, dijo. Es un general experimentado que ha aplastado rebeliones con anterioridad. Si llega con fuerza, podríamos quedar atrapados aquí en Girocastro con suministros limitados. Echó un vistazo a la cámara, donde capitanes albaneses y oficiales bizantinos formaban un círculo disperso. No tenemos tiempo para reparar las murallas, dijo Deb con voz firme. Tenemos poca comida. No podemos defender la ciudad contra una fuerza tan grande. Uno de los tenientes de Aristos, un veterano curtido llamado Marcos, asintió. No podemos quedarnos atrincherados en una fortaleza medio en ruinas. La tomamos, pero no tenemos hombres ni material para reparar las brechas, ni suficiente pólvora para otro asedio prolongado. Un murmullo de asentimiento recorrió el consejo. Los suministros eran escasos. Las provisiones capturadas en Girocastro no eran suficientes para sostener una defensa adecuada contra un nuevo ejército otomano. Los campesinos locales, aunque agradecidos por la liberación, tenían poco que ofrecer más allá de sus campos, ya devastados por la guerra. Deb golpeó la mesa con una mano callosa. Así que nos vamos. Quememos lo que no podamos cargar. Los turcos solo encuentran escombros. Aristos sostuvo su mirada. Tierra quemada, repitió. Es dura, pero efectiva. Si podemos negarle a Turan Bey los recursos de la tierra, podemos frenar su avance. Mientras tanto, avanzamos hacia el norte y unimos fuerzas con Andrea Topia y Kherkharianiti en Albania Central. Juntos, podríamos tener una oportunidad contra un ejército otomano tan grande. Siguió un tenso silencio, roto por uno de los capitanes más veteranos de Deb. ¿Entonces abandonamos Girocastro a los turcos? Preguntó con ira contenida en la voz. Deb entrecerró los ojos. Podemos dejar una pequeña guarnición, pero morirán si se quedan. Será mejor que nos mantengamos fuertes en campo abierto con aliados. Aristos extendió las manos en un gesto conciliador. Debemos considerar la larga guerra. Hemos asestado un duro golpe a los otomanos al tomar esta fortaleza. Esa victoria sigue en pie. Pero mantenerla ahora mismo, simplemente no es posible con nuestros números y recursos. El ejército de Turan Bey es demasiado grande. Los hombres en la sala intercambiaron asentimientos renuentes, cada uno comprendiendo la dolorosa verdad. Tras su dura victoria, se verían obligados a abandonar la misma fortaleza que habían luchado con tanta fiereza por capturar. Sin embargo, nadie cuestionó la lógica. Quedarse significaba una derrota segura. Una amarga partida. Al mediodía, el campamento dentro de las murallas de la ciudad era un hervidero de actividad. Los soldados cargaban carros con todos los suministros que podían rescatar, grano, carne seca, armas de repuesto, y empacaban cuidadosamente los barriles de pólvora restantes. Los ingenieros bizantinos colocaron pequeñas cargas en las partes de la ciudadela demasiado dañadas para ser defendidas, asegurándose de que si los turcos recuperaban Girocastro, heredarían principalmente escombros. Los hombres de Deb recorrieron los campos circundantes, quemando todo lo de valor, graneros, corrales, incluso huertos frutales, sin dejar nada para las fuerzas de Turan. En el patio, los habitantes del pueblo que se habían aliado con los rebeldes recogieron apresuradamente sus pertenencias, listos para seguir al ejército en retirada antes que sufrir las represalias otomanas. Aristos recorrió el tramo derrumbado de la muralla una última vez, haciendo crujir sus botas sobre la piedra suelta y el mortero destrozado. El acre olor a humo y pólvora impregnaba el aire, mezclándose con el viento seco que tiraba de los bordes de su capa. Se detuvo, alzando la mirada hacia el cielo magullado, donde los últimos vestigios de la luz del día se fundían con un crepúsculo cada vez más profundo. Exhaló lentamente, apretando los dedos alrededor de la cruz que colgaba de su cuello. Una simple y desgastada pieza de plata, opacada por el tiempo y la batalla. Kyrie eleison, la plegaria susurrada salió de sus labios, arrastrada por el viento inquieto. Esta ciudad debería haber sido un triunfo, una señal de que la justicia de Dios no los había abandonado. Una ciudad tomada en nombre de Cristo no debería tener que ser entregada tan pronto. Y, sin embargo, allí estaban, empacando lo poco que podían cargar, prendiendo fuego al resto y retirándose a las colinas como fugitivos. ¿Era esto una prueba de fe? ¿O un castigo? El peso del momento se posó pesadamente sobre sus hombros. Pensó en sus hombres. Algunos heridos, otros exhaustos. Pensó en los muertos, cuyas almas ya estaban encomendadas a Dios.
Y pensó en la lucha que aún estaba por venir, en la marea otomana que no cejaría hasta que toda la cristiandad fuera absorbida por completo. Apretando la cruz contra sus labios, murmuró: Señor, si es tu voluntad que nos vayamos, concédenos la fuerza para volver. Si debemos retroceder, que sea para que podamos levantarnos de nuevo. Abajo, en el patio, Depp observaba a sus hombres terminar su trabajo con severa determinación. Al ver a Aristos, asintió levemente. La próxima vez, nos quedaremos en la ciudad. Pero ahora, debemos ser inteligentes. Aristos asintió. Nos reagruparemos con Topia y Ariamidi, dijo con voz firme. Nuestra lucha no ha terminado. Juntos, descendieron al bullicioso patio, donde salían los últimos carros. Las puertas de la fortaleza estaban abiertas, como aguardando el inevitable regreso del enemigo. Por un instante, Aristos contempló la orgullosa silueta de Pgirocast recortada contra el cielo. Otra víctima de una guerra despiadada. Luego, hombro con hombro, el contingente bizantino y los rebeldes albaneses partieron, dejando atrás las ruinas humeantes de su victoria, marchando hacia el norte hacia una guerra que apenas comenzaba. Nota del autor. En realidad, Turanbay lideró una campaña para aliviar el asedio de Pgirocastra a principios de 1433. Se enfrentó y derrotó decisivamente a las fuerzas de Depcenebisi que rodeaban la ciudad sitiada. Esta derrota resultó en la captura y posterior ejecución de Cenebisi, sofocando eficazmente la insurgencia del sur y reafirmando el control otomano sobre Pgirocastra. Fin del capítulo 65.